Bueno, ante todo, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Continúa con la exposición. Hablaremos un poco de la etiopatogenia. Como ya tocamos anteriormente en los primeros temas, ya el epitelio anogenital, que deriva de la cloaca embrionaria e incluye el cuello uterino, la vagina, la vulva y el ano, y los 3 centímetros inferiores de la mucosa rectal hasta la línea dentada. Dado que toda esta región comparte un mismo origen embriológico y es susceptible a agentes exógenos similares, como por ejemplo, ya lo mencioné mi compañero, que es el BPH, las lesiones intraepiteliales escamosas vulvares en esta área suelen ser tanto multifocales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener múltiples focos de enfermedad dentro del mismo focos de enfermedad que afectan a más de un órgano, ¿no? Por lo tanto, los pacientes con esta lesión vulvar pueden tener neoplasias escamosas sindrómicas o metacrónicas de otros sitios de tracto genital inferior, como por ejemplo en el cuello uterino, en la vagina, en el ano. En cuanto a la patogenia de la BIN diferenciada, ¿no? Es menos conocida, y esta suele ser unifocal, ¿no? Y unicéntrica. Y a menudo se asocia lo que es el líquen escleroso, pero no con el BPH, ¿no? Esta se encuentra junto a la mayoría de los carcinomas de células escamosas de la vulva y se asocia principalmente a una progresión más rápida a lo que es el carcinoma de células escamosas. En cuanto al BLIN de tipo común, ¿no? Los agentes causales dentro de esta entidad son los genotipos oncogénicos del BPH, y en su mayoría de los casos están implicados principalmente el de tipo 16, seguidos del tipo 13 y del tipo 18. En el 90% de los casos, las infecciones son transitorias y se resuelven gracias a la respuesta inmune del sistema en 1 o 2 años. Y por lo tanto, la inmunodepresión, que se asocia con frecuencia a persistencia viral, desarrolla lesiones intraepiteliales. Y la infección persistente a la actividad congénica de las proteínas, tanto la E6 y la E7, son cruciales para este desarrollo del BIN tipo común. Siguiente. En cuanto al tipo diferenciado, vamos a decir que este tipo diferenciado no se relaciona causalmente con el BPH y es a menudo menos frecuente que la BIN de tipo común. Esta entidad se asocia a lo que es a la dermatosis inflamatoria y el crónico. Dentro del mecanismo patogénico exacto que explica el desarrollo de la BIN de tipo diferenciado es desconocida, y los procesos inflamatorios tanto crónicos constituyen el principal factor involucrado en el desarrollo de esta entidad. Y desde el punto de vista molecular, se constata la sobreexpresión de la P53 y una negatividad de la P16, y en todos estos casos, en el 80% de los casos, ¿no? Dentro de la historia natural de la BIM, se menciona que la BIM en gran parte es de forma desconocida y se acepta un riesgo de progresión de un BIM a un carcinoma escamoso vulvar de un 7 a 10%. Si en estos casos no se hace ningún tratamiento, las lesiones de BIM pueden persistir, progresar o regresar a epitelio normal. Pero si tenemos a una paciente no tratada, la progresión de este BIM se estima alrededor de un 10% en un periodo comprendido entre 1 a 8 años. Y hasta un 8% de los pacientes con BIM pueden desarrollar lo que es el carcinoma escamoso de vulva. Y dentro del TIM diferenciado, tiene un mayor riesgo de progresión al carcinoma escamoso de vulva que el de tipo común. Estamos hablando de un porcentaje de 33 versus un 6%. Y en un menor promedio de tiempo, ¿no? También basta involucrar la inmunosupresión, la edad avanzada o las lesiones extensas o ulceradas que se asocian con mayor riesgo de progresión. Se dice también que la regresión espontánea completa se da en un 1% y se observa sobre todo en mujeres menores de 35 años, con una edad media de 20 años. Doctor, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar en cuanto a es en sí las lesiones intraepiteliales escamosas vulvares.
suelen ser asintomáticas o se pueden presentar, se queja y va a ser más común en pacientes sintomáticos, ¿no? Otros síntomas que pueden presentar los pacientes van a ser el dolor vulvar, el ardor o la disuria, que esta disuria en sí va a ocurrir si es que hay una lesión periuretral o si es que la orina llega a estar en contacto con una lesión en otros, llega a estar en contacto con la lesión ya sea en otro sitio, ¿no? También van a presentar con lo que son las lesiones, la lesión vulvar, que según la revisión que hemos hecho, que aproximadamente en sí el 40% de los pacientes que presentan esta lesión intraepitelial vulvar suelen ser en sí asintomáticos y en sí se va a diagnosticar cuando la paciente va a notar que presenta esta lesión, ¿no? Y va a ser en sí detectada ya sea en un examen ginecológico de rutina o ya sea por una colposcopía de citología cervical anormal, ¿no? En donde la lesión va a ser visible o va a haber una anomalía palpable, ¿no? Ah, también se puede presentar por una citología cervical anormal persistente sin anomalías identificadas en lo que es la biopsia cervical, que en sí estas lesiones intraepiteliales está en sí en una región a menudo que suelen ser multicéntricas, ¿no? Y puede presentarse inicialmente con un resultado citológico cervical anormal, que en realidad es representativo de lo que es esto, la enfermedad en otros sitios, ya sea cercanos a lo que es el tracto genital, como la vulva, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la evaluación diagnóstica, primero lo vamos a hacer por una historia, ¿no? Una historia clínica en lo cual se va a indagar sobre los síntomas y los factores de riesgos asociados, ¿no? Como ya mencionaba mi compañero, esto en sí se va a indagar sobre los antecedentes que va a tener esto, si es que ha presentado lesiones intraepiteliales anteriores o verrugas genitales o ya sea un cáncer de vulva, ¿no? O también ya sea otras neoplasias de lo que es el tracto genital inferior que suelen asociarse a lo que es el virus del papiloma humano, ¿no? Que también es parte de lo que es el factor de riesgo. En sí, esta historia clínica va a permitir indagar sobre lo que son el tabaquismo, las condiciones asociadas a lo que es la inmunosupresión y el estado de la vacunación contra lo que es el VPH, ¿no? Como ya mencionaba mi compañero, dentro de lo que son los factores de riesgo. También vamos a tener la evaluación que va a ser con el examen físico en sí, que se va a realizar un examen ginecológico con una inspección y palpación minuciosa de lo que es la vulva y lo que es el ingle en busca de lo que son lesiones, ¿no? O ya sea en cambios de color, masas o ulceraciones. Ah, estas lesiones suelen ser o las lesiones que se presentan en estas lesiones intraepiteliales son a menudo protuberantes, son verrugosas o ya sea blancas, como también el color puede ser rojizo, rosa, gris o marrón. Y suelen ser lesiones, en algunos casos maculares, ¿no? Que ocurren principalmente en lo que son las superficies mucosas adyacentes. En cuanto a la colposcopía, eh, esta colposcopía en sí se va a realizar en pacientes que presenten las siguientes características que voy a mencionar, ya sea que presenten lesiones vulvares visibles, en la cual se va a realizar una biopsia de esa lesión visible. eh, si es que presenta una característica de síntomas persistentes, consistentes a lo que es la lesión intraepitelial vulvar, pero sin lesiones visibles, en los pacientes que ya sea presenten prurito o dolor vulvar, focal o ya sea persistente, ¿no?
Eh, También se va a realizar esta colposcopía si es que hay una citología cervical anormal persistente sin neoplasias intraepiteliales cervical en lo que es la biopsia, ¿no? En sí, esta colposcopía de la vulva nos va a ayudar en sí a identificar las lesiones subclínicas eh, que no se aprecian en lo que es el examen visual macroscópico, ¿no? Y nos va a ayudar en sí a definir la extensión de la enfermedad y a poder guiar lo que es la biopsia. En cuanto a la biopsia, eh, en sí se va a realizar la biopsia en cualquier lesión vulvar encontrada ya sea en el examen o la colposcopía que no sabe si es benigna o no neoplásica, ¿no? Que va a ser significativa a lo que es una biopsia. Si es que una vulva va a llegar a presentar múltiples lesiones, se va a realizar biopsia de cada lesión que va a presentar. Siguiente, por favor. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar principalmente del diagnóstico. Como ya lo estaban mencionando mis compañeros, normalmente va a ser asintomático, entonces el diagnóstico va a ser un poquito difícil de encontrarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que biopsiar, ¿correcto? Tenemos que biopsiar, ¿para qué? Para hallar hallazgos histológicos y estos mandarlos a un estudio patológico, ¿no? Donde vamos a determinar una clasificación histológica que se va a dividir en tres. Entonces, vamos a ver, como en la imagen derecha, una lesión que se va a poder ver, ¿no? A simple vista, con placas blanquecinas sobrelevadas, como una manifestación de una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Igual en la imagen inferior izquierda, también vamos a ver una lesión macular roja con una manifestación de una igual lesión intraepitelial escamosa de alto grado de la vulva, ¿correcto? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, bueno, entonces tenemos que determinar, como les mencioné, las características histopatológicas para determinar qué grado de lesión tenemos. Vamos a ver una SIL vulvar de bajo grado, donde vamos a apreciar principalmente una característica por atipia citológica y más prominente en los queratinocitos superiores, ¿no? Y con un aumento de la actividad mitótica en el epitelio basal o parabasal y con una maduración escamosa en los 2/3 superiores del epitelio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, en la segunda lesión, por favor, siguiente. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Dante, se te escucha bien. Correcto. Compañero, siguiente, por favor. Creo que su internet está fallando, doctor, disculpe. No te preocupes. Ya, correcto. Entonces les mencionaba las características histopatológicas, ¿correcto? Eran tres. La primera era la SIL vulvar de bajo grado, ahora vamos a entrar a la SIL vulvar de alto grado. Esta se va a caracterizar principalmente por la pérdida de la maduración de la parte media, ¿ok? Y del tercio superior hasta el grosor completo del epitelio escamoso. Entonces, esta SIL de alto grado se puede subdividir según las características morfológicas e histológicas que se encuentren en las muestras. Vamos a tener principalmente dos subtipos, el subtipo basaloide y el subtipo verrugoso. En el subtipo basaloide va a tener un epitelio engrosado con una superficie relativamente plana y lisa e histológicamente va a consistir en células de tipo parabasal atípicas e inmaduras con numerosas figuras mitóticas y núcleos hipercromáticos agrandados. En el caso del subtipo verrugoso o también llamado condilomatoso, vamos a ver una característica por una superficie ondulada o puntiaguda, lo que nos va a dar un aspecto condilomatoso e histológicamente va a consistir en una marcada proliferación celular con numerosas figuras mitóticas y una maduración anormal. Pero también puede tener alguna maduración, sí, ¿no? Y no necesariamente todas las células basaloides.
¿ok? Entonces, estas SIL de alto grado vulvares suelen ser multifocales. Entonces, los surcos interlabiales, la horquilla posterior y el perineo se van a ver muy afectados con mayor frecuencia por las lesiones multifocales, y la enfermedad más extensa a menudo va a ser confluente y va a afectar los labios mayores y menores y la piel perianal. Siguiente, por favor. Entonces, por último, vamos a tener el BIN diferenciado, que se va a encargar, como mi compañero lo mencionó al inicio, ¿no? ¿Qué va a ser el BIN diferenciado? Va a ser el que va a incluir a las lesiones que no estén asociadas con el BPH, pero sí con una dermatosis vulvar y principalmente que sea un líquen escleroso. Entonces, este BIN diferenciado se va a encontrar comúnmente junto al carcinoma de las células escamosas queratinizantes o en pacientes con antecedentes de cáncer de vulva. Este tipo se va a referir a las lesiones en las que el epitelio va a estar engrosado y paraquerotóxico con unas crestas epiteliales alargadas y anastomosadas, ¿no? Entonces, las células van a ser anormales, que se van a limitar a la porción parabasal y basal de las clavijas de la red con poca o ninguna tipia por encima de las capas basales o parabasales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que hacer es que las SID vulvares van a ser multifocales o por las lesiones van a variar en una apariencia. Por lo tanto, muchas otras lesiones vulvares pueden ser similares a la SID vulvar, incluido el cáncer de vulva, el condiloma acuminado, el líquen escleroso, el líquen plano o el condiloma latum, ¿no? Y también tenemos que ver que los hallazgos físicos pueden ser similares también con algunas lesiones y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, y para ello vamos a pedir una biopsia vulvar para encontrar las lesiones histopatológicas. También puede haber lesiones vulvares que se van a asociar a prurito con dolor vulvar, como por ejemplo podemos encontrar otras enfermedades con ese mismo síntoma, que van a ser la candidiasis, la dermatitis, el molusco contagioso, el líquen escleroso, el líquen plano, líquen simple crónico, psoriasis o virus también del herpes simple, ¿no? Entonces, principalmente para hacer este diagnóstico de la SIL, tenemos que hacer una biopsia para determinar su histopatología. Siguiente, por favor. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuando con el tema de exposición, yo les voy a hablar acerca de lo que es el tratamiento. Primero empecemos con lo que son los objetivos del tratamiento. El primer objetivo es netamente preventivo, quiere decir que debemos prevenir que la paciente desarrolle lo que es el carcinoma vulvar invasivo. También debemos enfocarnos en un tratamiento sintomático. Y sobre todo, en relación a lo que es los tratamientos, siempre es importante preservar lo que es la anatomía y la función vulvar normales, importantes para la mujer. También debemos enfocarnos en lo que es un tratamiento individualizado, enfocarnos sobre todo en los resultados de la biopsia, también valorar lo que es el historial de un tratamiento previo, la ubicación de las lesiones, la localización de las lesiones, la presencia de solo una lesión o varias lesiones. Eso es importante para un tratamiento individualizado. Siguiente. Bien. Bueno, en relación a lo que es una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, está relacionado o es equivalente a lo que nosotros consideramos los condilomas acuminados. En este tipo de lesiones no se recomiendan, no necesitan tratamiento, al menos de que estas sean sintomáticas. Y este tipo de lesiones de bajo grado no se consideran lesiones precancerosas. Por otro lado, si hablamos de lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, siguiente, por favor. Una más, por favor. Ya, en caso de que sean unas lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado, el enfoque es un poco más complejo porque tenemos que valorar tenemos que tomar una decisión en base al siguiente algoritmo. Por ejemplo, tenemos que considerar lo que son características de alto riesgo, lo que se muestra en la flecha roja.
Aquí consideramos características de alto riesgo a lesiones que son sobrelevadas, lesiones ulcerosas, lesiones que tengan los bordes irregulares. Este tipo de lesiones son preocupantes porque nos evidencia una posible enfermedad invasiva. Entonces, ¿cuál es lo que se tiene que hacer ante este tipo de lesiones? Se sugiere lo que es la incisión quirúrgica y se tiene que dejar de lado lo que es la ablación o el tratamiento médico. Se tiene que también considerar que la incisión es un tratamiento radical, ya que conlleva el riesgo de que se pueda perder la estructura anatómica o la estructura funcional, inclusive que a la mujer en el futuro pueda causarle lo que es dispareunia. O sea que en el momento en el que ella quiera retomar, tener relaciones sexuales con su pareja, va a tener dolor. Entonces, casi siempre es la decisión más radical, la decisión quirúrgica. También que consideramos para la decisión quirúrgica, lo que viene a ser la flecha amarilla, factores de riesgo significativos para lo que es una enfermedad invasiva. Quiere decir aquellos antecedentes que la paciente tenga, por ejemplo, antecedentes de una lesión epitelial escamosa de alto grado, antecedente de una neoplasia intraepitelial vulvar indiferenciada, quiere decir, estamos hablando de una condición ya recurrente, o el antecedente de un carcinoma vulvar. También la inmunosupresión es considerado un factor de riesgo significativo para la enfermedad invasiva, también el líquido escleroso. Entonces, para ambas condiciones se sugiere lo que es la incisión quirúrgica, en contraposición de la ablación o un tratamiento médico. Por otro lado, también tenemos en lo que señala la flecha verde, pacientes con una enfermedad multifocal, que involucra lo que es la uretra, involucra lo que es el ano, involucra lo que es el clítoris. El clítoris es una condición especial, ya lo voy a mencionar, y también lo que es el introito vaginal. Entonces, cuando hablamos de un punto de vista de la enfermedad que es multifocal, nos relacionamos más a una terapia que viene a ser con la ablación. Obviamente, en lugar de lo que es la excisión, debido a lo que puede ocasionar en el futuro. Se tiene que considerar también en este tipo de pacientes, se consideran algunos pacientes seleccionados, lo que es el tratamiento tópico. ¿Y a quiénes se le da un tratamiento tópico? Aquellas lesiones que estén ubicadas en el clítoris. Y se prefiere evitar en este tipo de pacientes lo que es la excisión, se quiere evitar la ablación, y siempre es importante que este tipo de pacientes que tengan lesiones a nivel del clítoris mantengan o cumplan lo que es el ciclo de tratamiento, porque es un ciclo con el fármaco que es el Imiquimod, y es un tratamiento largo. Entonces es importante que la persona sea disciplinada, y en muchos casos también este tratamiento a veces lo dejan por las erosiones que puede causar. Se tiene que adecuar el tratamiento en base a cómo responde el paciente, pero la terapia tópica con el Imiquimod se usa en relación a lesiones en el clítoris, obviamente tratando de guardar siempre lo que es que la persona pueda tener una adecuada vida sexual, ¿no? Después de que sea operada. Y finalmente hablamos de lo que es la parte recurrente, o sea, el manejo de pacientes en una lesión intraepitelial escamosa recurrente. Se tiene que en estos pacientes garantizar un control adecuado, se puede usar la terapia tópica, pero siempre se tiene que tener un control para sospechar siempre lo que es una enfermedad invasiva. Y finalmente tenemos lo que es la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, y en este caso la decisión es quirúrgica en relación a la excisión, debido al alto grado de lo que es de desarrollar lo que es un carcinoma invasivo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver que una vez finalizado el tratamiento, es obligatorio la vigilancia a largo plazo de todo el aparato genital, debido a que hay una posibilidad de que haga recurrencias tardías, ¿no?, la paciente. En un estudio de casi 800 pacientes se ha observado que hubo una tasa de recurrencia en 26%, en el cual el 8% de esas recurrencias han progresado a cáncer, y el 25% fueron más que todo recurrencias tardías.
y esto ocurrió entre los 44 a 196 meses después del tratamiento inicial. Bueno, también se sugiere hacer un seguimiento con un examen ginecológico, ¿no? Más que todo, incluyendo la inspección visual de la vulva. Esto se tiene que hacer cada 6 meses durante 5 años y luego se hace este seguimiento anualmente. Se puede utilizar algunas evaluaciones adicionales como la colposcopía y biopsias en caso de que la paciente presente síntomas o hallazgos en el examen relacionados con la enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la recurrencia de la enfermedad, vamos a ver que con un seguimiento prolongado de la paciente, aproximadamente se ha visto que 1/3 de las pacientes van a desarrollar estas lesiones interepiteliales escamosas vulvar recurrente, e independientemente de la modalidad de tratamiento empleado, ¿no? Para ello también vamos a ver los factores de riesgos para la enfermedad recurrente, en donde incluyen la inmunosupresión, la enfermedad multifocal o multicéntrica, si hay un tamaño de lesión grande, por ejemplo, si la paciente tiene un tamaño de 3, estaría dentro del rango, ¿no?, de considerar lo que es una lesión grande. Y si la paciente tiene mayor a 50 años, sería otro factor de riesgo, ¿no?, para que sea una recurrencia. Y si hay unos márgenes positivos en las muestras de escisión también tiene un alto riesgo, ¿no? Hemos visto que en la guía dice que hay 3 veces de riesgo en márgenes positivos versus las márgenes negativas, ¿no? Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Un factor para la recurrencia. Bueno, en cuanto al riesgo de carcinoma vulvar sincrónico posterior, también difiere según el tipo histológico. En caso de que tengamos una lesión intraepitelial escamoso vulvar de alto grado, ¿no?, vamos a ver que va a haber un riesgo de que evolucione a un carcinoma escamoso localmente invasivo posterior después del tratamiento inicial de un BIN3, más que todo, ¿no? Esta va a tener un riesgo de 2 a 15%, ¿ya? En caso de un BIN diferenciado, esta va a tener un riesgo de evolucionar a un carcinoma invasivo, pero no está bien establecido. Debido a que hay datos que se limitan a pocos estudios pequeños, ¿no? Pero se ha visto que hay un riesgo bastante alto de padecer un carcinoma invasivo. En caso de una lesión interepitelial escamosa de bajo grado, estas van a ser lesiones benignas, por lo tanto, no van a contribuir en nada en el desarrollo del carcinoma de vulva, ¿no? Excepto en casos raros, pero no se ha visto. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Está muy bien la exposición. Bien, vamos a empezar la clase. Bien. ¿Ven mi exposición? Sí, doctor. Muy bien. Bien, ustedes han visto en la exposición, han hablado de ciertos síntomas, de ciertos términos, y es justamente así como vamos a empezar la clase. En realidad la clase tiene, yo diría, 2 partes bien diferenciadas. Una que vamos a demorar un poquito, que vamos a hablar básicamente de los signos, de los síntomas, porque muchas de estas lesiones, como han visto en el caso de las BIN, no se llega a un diagnóstico. La paciente viene por el síntoma, vamos a poner que sea prurito, ¿no?
pero no podemos establecer un diagnóstico. No es tan fácil como cuando decimos nosotros, no, viene por prurito vulvar, ¿qué edad tiene? Tiene 30 años, debe ser seguramente una cándida, ¿ya? Van a ver que en este caso de pacientes el diagnóstico se hace muy complejo, muy difícil. Y entonces vamos a tener que usar otras herramientas para poder llegar al diagnóstico. Este tema es muy bonito, pero ya les voy diciendo yo que cuando ustedes enfrenten este caso, pues se les puede pasar. A los mismos especialistas se nos pasa mucho. Entonces, vamos a ordenarnos un poquito y vamos a establecer ciertos criterios. Y los primeros criterios son los criterios anatómicos, ¿ya? Entonces, permítame un momentito, por favor. Entonces, ¿cambió la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, unos tromes estaban en esta parte, pero yo les voy a hacer un recuerdo de todas las partes que vamos a estudiar en esta clase, ¿no? Y de arriba hacia abajo tenemos una elevación central, que es variable en las mujeres, no en todas es igual, algunas es más abultado, en otros no, y es el monte de Venus, ¿ya? Por debajo vamos a tener una estructura importantísima, que es el clítoris. Como bien lo han dicho, muchas veces es imposible de tocar, incluyendo cuando se hace lo que es ginecología estética, se tiene que conocer muy bien los criterios anatómicos para poder realizar una cirugía en este nivel, bien sea para reducir el tamaño del clítoris, o bien sea porque el clítoris muestra una desviación y yo quiero mantenerlo al centro, o porque tengo una disfunción sexual, etc. Entonces, uno tiene que conocer bien esta parte, y no solamente en el clítoris, puesta que esta es una zona con una alta irrigación. Bien, por encima del clítoris, ¿qué vamos a tener? El capuchón del clítoris, ¿ya? Esto es muy importante, reconozcan muy bien esta parte. Y por debajo del clítoris, ¿qué tenemos? El frenillo del clítoris, ¿ya? Que tiene su par en el sexo masculino, ¿no? El glande también tiene su frenillo y tiene su, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Bueno, por debajo del frenillo del clítoris, entonces van a establecerse los labios menores. Y por fuera de los labios menores, los labios mayores. Y entre los labios menores y los labios mayores hay un surco, que se llama surco interlabial. Esto es muy importante porque muchas veces hacemos tratamiento y parte de los gérmenes se quedan en esta zona. Y esto es muy importante que ustedes distingan y diferencien, porque cuando aconsejen medidas higiénicas, esta es una de las cosas que deben limpiar con mucho cuidado para evitar recidivas. Ustedes van a ver un orificio central que muchas veces, sobre todo en pacientes obesos, puede que no lo observemos, no lo miremos, se nos pase alguna patología ahí, que es la uretra, ¿ya? Al lado de la uretra vamos a encontrar las glándulas parauretrales, y al lado y por debajo vamos a encontrar la entrada del himen. Generalmente ya van a ser carúnculas mirtiformes o carúnculas himeniales, y nos va a permitir determinar una línea muy importante que es el vestíbulo, ¿ya? Entonces, por detrás de esto, ¿ya? Detrás de la abertura del introito, donde están las carúnculas himeniales, y muy cerca a la parte superficial de los labios menores, y voy a tener también otra línea importante, que es la línea de Hart. Ya vamos a ver por qué cobra importancia esta línea de Hart. Básicamente, la diferencia está dada porque va a haber 12 epitelios diferentes, uno por dentro y otro por fuera, que tienen características importantes y que van a dar diferentes patologías dependiendo de dónde está ubicada la lesión. Un poco más por debajo, pues vamos a encontrar las glándulas vestibulares, vamos a encontrar las glándulas de Bartolino, y por debajo ya el perineo, y más atrás todavía el ano. Entonces, todo eso que les he mostrado corresponde a la vulva, ¿ya? La vulva, pues entonces está formada por la parte de la comisura posterior, ¿no?
Y todos ellos van a determinar esta zona tan importante en la aparición y presencia de estas lesiones que se presentan y que a veces, como les mencionaba al inicio de la clase, no puede ser diagnosticada adecuadamente. En cambio, un poquito más adentro, vamos a encontrar los labios menores, también llamados ninfas, ¿ya? Ya les dije que esto en la parte superior va a condicionar dos repliegues, por encima del clítoris, el capuchón del clítoris, y por debajo el frenillo del clítoris. En cambio, en la parte inferior se van a unir y van a formar lo que se llama la comisura posterior de los labios menores, también llamada horquilla, ¿no? Y esto va a determinar una fosita muy particular llamada fosita navicular, ¿ya? Lateralmente al vestíbulo, ¿ya? Nosotros no vamos a encontrar folículos pilosos, pero sí podemos encontrar glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, que van a tener su principal acción cuando la paciente tiene intimidad, cuando tiene relaciones sexuales, ¿ya? Y el clítoris, al igual que los dos cuerpos cavernosos, son los órganos que van a sufrir erección durante las relaciones sexuales. Entonces, el área limitada por los labios menores, el clítoris, la comisura posterior e internamente por la membrana imeenial, vamos a conocer como nombre de vestíbulo, también llamado introito de la vagina, y es parte de la región vulvar. Entonces, miren a qué se llama vestíbulo. Muy importante, ya les he dicho, porque las lesiones de esta zona son muy diferentes a las otras lesiones que vamos a ver. En el vestíbulo también debemos recordar que desembocan de arriba hacia abajo el meato uretral, las glándulas de Skene, también llamadas parauretrales, pero en realidad no son las parauretrales, porque las parauretrales están al lado del meato uretral y no se ven. Y mucho más abajo están las glándulas de Bartolino, que tienden a infectarse con mucha frecuencia o a formar quistes, ¿ya? Y la parte central del vestíbulo va a ser el orificio mediano. Ahora bien, la zona comprendida entre la comisura posterior y el ano, ya la conocemos nosotros, la hemos estudiado cuando hemos hecho distopias, ¿no? Se denomina periné, ¿ya? Y está incluido también dentro de la región vulvar. La zona del periné, por ejemplo, es afecta de ciertas infecciones, principalmente condiloma y molusco contagioso, ¿ya? ¿Quién da la irrigación y la inervación a esta zona? Principalmente la da el nervio pudendo y la arteria pudenda, ¿ya? Pero existen otras ramas, como pueden ser el nervio inguinal, el genitofemoral, el cutáneo femoral. Y esto es muy importante cuando yo examino, por ejemplo, a una paciente por dolor vestibular. Ya les voy a enseñar una prueba, que es la prueba del hisopo, que me permite a mí determinar dónde está la zona dolorosa para establecer un posible tratamiento a este tipo de pacientes, ¿no? Ya les dije también que hay dos órganos eréctiles, que son el clítoris y los bulbos vestibulares. Las glándulas de Bartolino es bien fácil de ubicar. Generalmente yo voy a buscar los labios menores, voy a buscar la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior y hacia el interior, cerca de su parte, digamos, interna, que no tiene folículos pilosos, pues se va a abrir el conducto que generalmente no lo vemos, porque lo que vamos a ver nosotros es la glándula aumentada de volumen, o la glándula que está secretando alguna secreción purulenta, y yo voy a hacer pues entonces el diagnóstico de un quiste Bartolino en unos casos, ¿ya? Saber también los linfáticos de esta zona van a drenar hacia los ganglios inguinales. Es por eso que cuando nosotros hablamos de enfermedades de transmisión sexual, vamos a encontrar que ciertas enfermedades que producen infección de los ganglios inguinales dan adenopatías en la región inguinal, ¿ya? Uni o bilaterales. Eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado de enfermedades de transmisión sexual. Y al llegar la menopausia, toda esta zona va a experimentar una atrofia, dado principalmente por el hipoestrogenismo, ¿ya? Mientras la mujer esté menstruando, pues no va a tener secada vaginal,
los labios mayores van a ser gruesitos, los labios menores van a cumplir con su función de protección, pero cuando ingresa a la menopausia todo esto se pierde, ¿ya? Y voy a encontrar pues casi, ya no voy a encontrar labios mayores, voy a encontrar una vagina congestiva, con tendencia al sangrado, la mucosa vaginal va a ser bastante delgada y tengo todos los signos, todos los síntomas propios de la atrofia vaginal, ¿ya? Y esta es la parte que yo les decía que es muy importante, ¿ya? Porque hablar en realidad de las lesiones, yo a la fecha muchas veces no puedo hacer un diagnóstico preciso de la lesión que presenta el paciente. Entonces, aquí me va a ayudar mucho los signos y los síntomas que me trae mi paciente. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de una deficiencia hormonal, ¿no? Como el que ocurre en una mujer posmenopáusica, entonces yo puedo tener que mi paciente viene porque tiene dolor pélvico, porque cuando tiene relaciones siente que la vagina está como suelta, como que muy amplia, ¿no? Que puedo encontrar un prolapso uterino, puedo encontrar que la paciente pierde orina cuando tiene relaciones, puedo encontrar prurito, puedo encontrar sequedad vaginal, puedo encontrar irritación, puedo tener dolor con las relaciones sexuales, ¿no? Y esto condiciona toda una sintomatología, ¿no? La paciente viene y dice, doctor, yo no puedo tener relaciones sexuales porque tengo todos estos problemas, ¿no? Y nosotros nos ponemos a buscar ahí alguna lesión en la región vulvar y lo único que encontramos pues son los síntomas que les estoy mencionando, ¿no? Que se asocia definitivamente a un problema de deficiencia hormonal, ¿no? Y que probablemente esta paciente mejore si yo le doy hormonas o en este caso estrógenos en forma local, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de pacientes, deben siempre averiguar si la paciente ha tenido algún antecedente de alguna enfermedad de transmisión sexual, si es que ha tenido anteriormente algún problema en la región genital, podría ser, por ejemplo, un desgarro perineal, producto de un parto que le ha producido dolor desde ese entonces, y ese dolor está aumentando, si la paciente cursa con alguna enfermedad inmunosupresora, por ejemplo, lupus, o por ejemplo, psoriasis, o de repente tiene ciertos hábitos higiénicos, y que no necesariamente tienen que ver con una mala higiene o una deficiencia en higiene, más bien es lo contrario. Hay algunas señoritas o señoras que tienen la mala costumbre de hacerse una higiene especial en la región genital, y hacen baños de asiento, duchas vaginales, utilizan diferentes tipos de sustancias, y esto no solamente va a alterar la flora vaginal, como ya lo hemos visto en el caso de enfermedades del tracto reproductivo que tienen que ver con alteraciones de la flora vaginal interna, sino también tiene que ver con procesos irritativos por contacto, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo varias pacientes, por ejemplo, que usan estos champús vaginales, ¿ya? Cuya indicación es que debe aplicarse solo en forma externa, donde está la región del vello púbico o en la región de la piel, pero no en el interior de la vagina, ¿no? Y aún así, usando correctamente, hay muchas pacientes que, si bien les va bien, hay otras que les causa irritación, les causa problemas de dermatitis de contacto, problemas de prurito, y entonces nosotros tenemos que averiguar mucho al respecto para saber qué es lo que está condicionando en nuestros pacientes el síntoma por el cual viene la paciente, ¿no? Obviamente, tenemos que visualizar esta zona, ¿no? Tenemos que tener una buena iluminación, ver si encontramos alguna coloración anormal. Es muy frecuente, por ejemplo, ver acá vitiligo en esta zona, que en esta zona toma el nombre de leucoplasia, ¿ya? Y muchos consideran que la leucoplasia es una lesión precancerosa. Es por eso que causa mucho prurito, mucho escosor, es preferible hacer una biopsia. Y acá les voy a dar el primer parámetro que siempre deben tener en cuenta. Toda lesión que ustedes sospechen que no tiene un diagnóstico
apropiado, que no pueden llegar a un diagnóstico apropiado, biopsia. ¿Ya? Ese es el primer consejo y creo que va a ser uno de los consejos más valiosos. Y van a ver que por lo menos 2 o 3. Y esto es muy importante. Ya lo han visto cuando sus compañeros han hablado de BIM, que el diagnóstico no es fácil. Y muchas veces el diagnóstico es histopatológico y no clínico. ¿Ya? Entonces, hay que observar esos cambios de coloraciones, los cambios en la textura, en la conformación normal de los genitales externos, ver si hay alguna lesión macroscópica, sobre todo tener mucho cuidado en lesiones que hacen relieve, que son irregulares o que tienen tendencia al sangrado. ¿Ya? Hay que hacer un buen examen de la piel de la mucosa vulvar. No debe eximir ninguna de las partes que les he puesto en esa primera diapositiva. Labios mayores, labios menores, surco interlabial, vestíbulo, ¿ya? Introito, mucosa vaginal. Todo debe ser examinado con mucho cuidado cuando estas pacientes vienen por esta sintomatología, ¿no? Esto debe incluir definitivamente, a través de un espéculo, el examen de la vagina y del cervix, ¿ya? Muchas veces se nos escapan problemas, por ejemplo, de melanoma vulvar o vaginal, ¿ya? Y ustedes saben que el melanoma vaginal, una vez diagnosticado, tiene muy mal pronóstico. Entonces, son una de las cosas, por ejemplo, que ustedes no se les debe escapar, y no es solamente colocar un espéculo y ver si la vagina tiene secreciones o no y cómo está el cuello. No, tienen que examinar toda la vagina. El examen colposcópico, les soy honesto, casi no lo realizamos. Inclusive la vulvoscopía, que se hace acompañado de una colposcopía, generalmente la va a desarrollar el dermatólogo, no nosotros. Nosotros no tenemos la costumbre de visualizar, como ellos sí lo hacen, a través de una lupa de aumento, y ven todas esas lesiones, y de acuerdo a esas lesiones llegan a un diagnóstico quizás más apropiadamente que un ginecólogo, ¿ya? La citología en la región vulvar casi no nos sirve, no nos ayuda en un buen diagnóstico. Es raro que nos puedan informar en un examen citológico que realmente hay una alteración. Por eso es que casi no se usa en el diagnóstico. Existen pruebas que consisten en cambios de coloración, como la prueba de Collins o test de toluidina, que lo que hace esta prueba es hacer un cambio de coloración y la zona se vuelve un poco azulada, verdosa, en la zona sospechosa, y para lo que sirve básicamente es para que yo pueda biopsiar, ¿ya? Ya les dije que en toda lesión sospechosa siempre debe hacerse una biopsia, sea que tienes una fisura, sea que tienes una úlcera, sea que tienes una imagen hiperqueratósica, tienes una zona con cambio de coloración. Todas aquellas zonas que tú no puedas llegar a un diagnóstico, biópsialo para que tengas una mayor certeza de qué es lo que estás observando. Y la mayoría de tus pacientes va a venir por esto, ¿ya? Entonces, la paciente refiere, doctor, tengo una sensación de irritación, de escozor, y yo me rasco acá prácticamente todo el día, ¿no? Y entonces, esto es lo que te va a llamar la atención, y tú inclusive vas a preguntar, señora, ¿usted tiene secreción vaginal? Y la paciente va a decir, no, doctor, yo no tengo secreción vaginal. Es más, yo ni siquiera menstruo, porque la mayoría de estas lesiones se presenta a edades por encima de los 40 años. ¿Ya? Entonces, el síntoma fundamental en la mayoría de estos pacientes va a ser el prurito vulvar, ¿no? Y vienen al ginecólogo, ¿no? Y entonces tú tienes que preguntarte en ese momento, ¿esto está obedeciendo a un problema de déficit hormonal? ¿Está relacionado con su menopausia? ¿O esto es una infección? Y si es una infección, ¿qué tipo de infección puede estar relacionada? Ya vamos a ver también en una diapositiva que les voy a mostrar que cuando hablamos de infección, pues no hablamos solamente de, ya no de cándida, ¿no? Hablamos de bacterias gram negativas, gram positivas, que pueden producir problemas similares a los que se producen en otras zonas, como puede ser el estreptococo o el estafilococo, o puede ser un problema viral, un herpes mal diagnosticado, o puede ser un problema inmunológico, ¿no? Principalmente acá puede estar relacionado psoriasis, puede estar relacionado líquen, ciertos tipos de líquen que tienen que ver con trastornos inmunológicos. No todos los líquen son problemas dermatológicos. El más común está más asociado a un problema de envejecimiento, ¿ya? Entonces,
Tenemos que descartar todas esas posibilidades cuando nuestra paciente venga con el síntoma de prurito. Y obviamente, en las zonas calurosas, pues este síntoma es mucho más intenso. Definitivamente el calor exacerba el prurito y es una de las cosas también que deben tener en cuenta. Ya les dije también que en el origen, si este fuera infeccioso, existen múltiples gérmenes asociados, que pueden ir desde hongos, bacterias, virus, ¿ya? Inclusive podemos encontrar parásitos como los oxiuros, podemos encontrar tricomonas, ¿no? Entonces, no descarten ninguna posibilidad. Y de repente un examen en fresco o realizar, si tengo la sospecha de que podría ser un herpes porque no he encontrado nada, pero las características del prurito me indican que podría estar relacionado, entonces pidan inmunoglobulina y vean la posibilidad de que si es positivo y si es un IgG o un IgM para que ustedes puedan determinar si hay una infección activa o ha habido una infección activa recientemente. No hay que descartar procesos dermatológicos y dentro de estas la dermatitis de contacto definitivamente es la más frecuente. Y ustedes van a ver acá que, por ejemplo, uno de los más frecuentes es el líquen escleroso, pero la dermatitis de contacto en el inicio, antes de que se forme un líquen escleroso, está muy relacionado a una patología que se llama incontinencia urinaria. Entonces, mientras más años tiene la paciente, mayor la posibilidad de que descuide su higiene. Y muchas veces por no molestar o porque no puede manifestarse la paciente viejita de lo que le está pasando, pues ella se orina, se moja y se queda con su pañalito o con su truza lleno de orina y hace igualito que un bebé una dermatitis del pañal. Y esta es una patología muy seria. Hay artículos completos. Ya les dije yo que uno de los temas que, si no hubiera tocado BIM, iba a tocar justamente ese tema de la dermatitis por contacto, por pérdida de orina. Entonces, si ustedes ven ahí una zona enrojecida, irregular alrededor de la zona genital y que le causa mucho ardor y mucha molestia, pues ustedes ya tienen hecho el diagnóstico y acá lo que tenemos que hacer es una cremita que es similar a utilizar cremitas con componentes con zinc o si tiene alguna infección sobreagregada, pues yo puedo agregarle o un antimicótico o un antibacteriano, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar. En otros casos, como los que hemos visto, pues tenemos que ver también la posibilidad de que no sea un cáncer, ¿no? O que no sea una lesión preneoplásica. Y ahí probablemente ustedes tengan que hacer una pequeña biopsia, que no es nada difícil, pero ya les dije yo que esta zona sangra con mucha facilidad. Entonces, si ustedes no tienen lo necesario o no están preparados para hacer una pequeña biopsia, pues entonces mándenlo al especialista, porque sí, estas lesiones tienden a sangrar y sangrar mucho y asustan mucho. Generalmente se cohiben también rápidamente, pero tengan este cuidado, este consejo que yo les estoy dando cuando ustedes vayan a tratar de biopsiar una lesión que creen que ustedes que de repente no es tan santa, ¿no? Ya les dije también que otros motivos es tanto la falta de higiene como el exceso. Hay que descartar, sobre todo en zonas donde existen insectos, picaduras de los mismos, arañas, mosquitos, ¿no? Hay también un prurito psicológico muy relacionado a problemas de tipo depresivo, a problemas de dolores vaginales de origen psicógeno. Entonces, estos pacientes también hacen prurito y puede ser el único motivo por el que viene. Y si ustedes no tienen una buena no hacen una buena anamnesis, pues se les va a escapar que esta paciente está causando con un cuadro depresivo o que tiene un problema para tener relaciones porque le causa dolor o porque tiene algún traumatismo anterior y que al no querer tener relaciones se desarrolla como síntoma fundamental del prurito, ¿no? Inflamaciones en la uretra, el ano y otros procesos alérgicos también pueden estar relacionados a la aparición de esta sintomatología. Entonces, ustedes cuando tengan esta paciente que viene solamente por prurito, pues pregunten acerca de cómo apareció, si está aumentado, notado, a veces lesiones de tipo
en la piel, en otras zonas, pueden estar también relacionadas con este problema. No descarten la posibilidad de un problema neoplásico. Pregunten acerca de la intensidad, de la cronicidad, si ya anteriormente ha tenido la paciente este síntoma, y si es que la ha tenido, con qué se ha tratado, cómo ha desaparecido. Generalmente, la mayoría de estas lesiones van a responder bien a los corticoides tópicos. Entonces, son criterios que ustedes más o menos les van a orientar por dónde está el origen y la sintomatología de este tipo de pacientes. Es muy importante también saber si el prurito se presenta de noche o de día y si está asociado a insomnio o no. Entonces, el prurito nocturno, ese que está asociado al insomnio, generalmente está asociado a un problema crónico, a un problema tumoral, ¿no? Vean cómo es la conducta sexual, si usa anticonceptivos o no. A veces los anticonceptivos también producen secada vaginal, producen irritación vulvar. Entonces, hay que preguntar sobre este concepto. Pregunten sobre los hábitos higiénicos, ya les he explicado por qué. Y en la exploración física, pues tienen que hacer una inspección general, tal como les he explicado, como les he puesto ahí en esa primera diapositiva. Acá sí, quizás en alguna oportunidad tengan que examinar cómo está el clítoris, sobre todo si hay una lesión ahí en esa zona. Vean si es que hay lesiones hipopigmentadas, hiperpigmentadas, si hay lesiones que hacen relieve. Todo esto le va a servir a ustedes para que al final describan qué tipo de lesión tiene la paciente o que si la paciente que viene por prurito está relacionada a una lesión evidente. Porque ya les he dicho que muchas veces no van a encontrar ningún tipo de lesión, lo que van a encontrar es un tipo de irritación generalizada o a nivel vulvar. Cuando hablo de generalizada, estoy hablando a nivel vulvar, y que no podemos explicar cuál puede ser su origen. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, va a depender mucho de ante qué tipo de lesión estoy. Estoy ante una lesión aguda, que probablemente sea de tipo infeccioso, o estoy ante una lesión crónica, que podría ser un líquen, y entonces yo puedo ir desde hacer una higiene, digamos, pausada, no muy frecuente, con agua y jabón neutro, tratar de no usar en esa zona toallas, o algún otro mecanismo que me pueda causar irritación, o si es una mujer que está en edad reproductiva, preguntar si estuvo con su menstruación recientemente. En muchas personas la sangre es muy irritativa, entonces, y eso les va a causar que la paciente venga por escozor y cuando ustedes examinan van a encontrar una zona irritativa, pero no van a saber cuál es la razón. Entonces, medidas de este tipo pues les puede ayudar mucho, sobre todo si es una mujer, por ejemplo, que tiene el problema cuando está menstruando, pues a ella sí le pueden recomendar, señora, trate de no tener contacto con la sangre, o si tiene un sangrado más o menos importante, pues hágase una ducha normal, de tal manera de que no haya este círculo vicioso entre el factor irritativo y la aparición de las lesiones. También hay que preguntar sobre algunos alimentos que pueden producir alergias, sobre todo en pacientes con antecedente de problemas atópicos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Los antihistamínicos orales o las cremas locales que tienen corticoides, pues les puede ayudar mucho, ¿ya? Pero no deben emplearse en forma local, sobre todo los antihistamínicos. Porque ¿qué va a pasar? Que producen una alta sensibilización y poco a poco pierde su efecto que tiene sobre calmar el prurito. Siempre utilícenlo por vía oral. En algunos casos, el uso de benzodiazepinas, sobre todo cuando está asociado a problemas, digamos, depresivos o de trastornos de ansiedad, pues les puede ayudar este tipo de medicamentos. Hay otros medicamentos que también se usan, como los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Prefiero muchas veces usar corticoides locales, ¿ya? Y en algunos casos se usan otros medicamentos que tienen aplicaciones contra el dolor crónico, como puede ser la gabapentina, la pregabalina, ¿no? O en pacientes que han tenido falla en ese tipo de tratamiento, inclusive pueden llegar a una vulvectomía, que yo nunca he realizado una, y los resultados, obviamente, no podría yo explicarles qué tal les va o no, pero es un tratamiento ya muy agresivo. Y esta diapositiva es para mostrarles nada más todas las lesiones que
pueden presentarse en la piel. Esta es la clasificación clínica de las lesiones de la vulva y vagina que la da la ISSVD, ¿ya? Que es el organismo internacional, ¿ya? Que ve las patologías vulvares dermatológicas. Entonces, vean ahí, yo puedo tener lesiones pigmentadas de la piel, puedo tener lesiones que hacen placas y máculas, puedo tener lesiones blanquecinas, puedo tener lesiones rojas, y de acuerdo a ello, ellos van clasificando y dándole nombre a las posibles lesiones que pueden estar inmiscuidas en cada uno de estos grupos, ¿no? Ahí vean, con esa termina toda su clasificación. Y entonces, como ven, es una clasificación bastante extensa. Entonces, ustedes querer agrupar en una sola clase todas las lesiones que se presentan en la vulva y la vagina realmente es muy extenso. Es todo un capítulo dentro de la dermatología. Otra de las cosas que nosotros vamos a encontrar, así como el prurito, es la presencia de tumores benignos. Y entonces yo puedo tener, por ejemplo, presencia de tejidos ectópicos, por ejemplo, una mama supernumeraria, puedo tener un tumor desmoide, puedo tener un xantomado verruciforme, puedo tener un endometrioma, ya les dije que hay endometriosis vulvar, ¿no? Puedo tener un quiste, y ese quiste puede ser de inclusión, ¿no? Puede ser un quiste en la glándula de Bartolino, puedo tener un quiste embrionario, como es el quiste del conducto de Nuc, ¿no? Entonces, hay varias patologías que pueden darme esta alteración, ¿no? Y entonces, dependiendo del órgano que está comprometido, por ejemplo, la epidermis, yo puedo tener una queratosis seborreica, que es muy frecuente y aumenta con la edad, ¿no? Puedo tener, por decir, aparición de tejidos melanocíticos como lunares, ¿no? Entonces puedo tener un nebus epidérmico, ¿no? Puedo tener infecciones, entonces una de las que más frecuentemente nos va a llamar la atención es la presencia de molusco contagioso. Puedo tener asociaciones con problemas vasculares, enfermedades crónicas como la acantosis nigricans, que va a dar una hiperpigmentación de la zona de pliegues, ¿no? Entonces, hay muchas lesiones que en realidad describir cada una de ellas es bastante difícil, ¿no? No difícil, digamos, pero sí es bastante extenso. Lesiones como esta son muy frecuentes, aumentan con la edad, ustedes han visto en las abuelitas, en los abuelitos, sobre todo en la carita o detrás de la oreja, pero también puede aparecer en la zona genital, ¿no? Una lesión que hace relieve, que tiene un aspecto verruciforme, irregular, y que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar que es algo maligno y no es simplemente una queratosis seborreica, ¿no? No dan ningún, digamos, síntoma propio, pero en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay rascado, pueden dar irritación y dolor. En realidad, no se trata, aunque muchas veces por un problema estético se lo hacen resecar, ¿ya? Entonces, la resección puede ser quirúrgica, puede ser por crioterapia, puede ser con láser, y desaparece la lesión y no vuelve a presentarse. ¿Se debe descartar la posibilidad de que sea un cáncer? Generalmente se hace así. Se hace así porque sospechan que esto es, como les decía, es un problema neoplásico y no un problema benigno como una queratosis seborreica. O yo podría tener una lesión muy parecida a esta. Que muchos me dirán, esa se parece al molusco contagioso. Sí, pero esta es más grande, esta tampoco no causa molestias, ¿no? Generalmente son únicas y generalmente se presentan en los labios mayores, ¿ya? El tratamiento tampoco no se realiza, no evoluciona a un problema maligno, pero sí, por problemas estéticos también se lo tienden a resecar y tiende a reaparecer también, les digo, ¿ya? Otra lesión que les mencionaba, ¿no? En una región de pliegue, yo encuentro una hiperpigmentación y a veces esta paciente tiene, por ejemplo, diabetes o es un presagio de que me va a hacer diabetes, es típico, aparece en axila, cuello, zona inguinal, interglútea y después la famosa acantosis nigricans, ¿ya? Y a veces forma parte de un problema más complejo llamado síndrome de Jairo. O yo puedo encontrar estas lesiones.
también muy frecuente, aparecen con la edad, ¿ya? Son los famosos tumores mesenquimales, ¿ya? Y hay varios de estos, ¿no? Los leiomiomas, angiomixia. Y el más común de toditos es el famoso acrocordón, ¿no? Que es una lesión única que crece, aparece como una, ¿cómo les puedo describir? Como una bolita que está colgando en la región del glúteo, en la región de los genitales, y la paciente se nota y les va a decir, hace 2 meses me apareció esta lesión y está creciendo, pienso que es algo malo. Ustedes saben que eso es un acrocordón, que es una cirugía simple para sacarlo, y ustedes lo mandan a patología y les va a informar como un pólipo fibroso, ¿ya? Entonces, son lesiones venidas de la dermis que aparecen, que no tienen nada que ver con la meneoplasia. O yo también podría tener lesiones en la glándula de Bartolino, ya les dije dónde está ubicado, recuerden, labio menor, unión de los 2 tercios superiores con el tercio interno, ustedes meten su dedito por detrás del introito y palpan claramente la tumoración, redondeada, blanda, que cuando no produce dolor, ustedes están sospechando de un quiste de Bartolino. Pero si la paciente viene porque tiene dolor y ustedes encuentran enrojecimiento y ustedes lo palpan y lo encuentran caliente y le causan un dolor intenso cuando lo tocan, eso es un absceso, ¿ya? ¿Y qué es? Es lo mismo, es el mismo proceso en el que uno no hay infección y en el otro sí, ¿ya? En ambos casos se pueden hacer 2 tipos de tratamiento. Yo puedo hacer un corte, dejar abierta la capa superficial del quiste o del absceso, según sea el caso, y a ese proceso se llama marsupialización. ¿Y por qué marsupialización? Recuerden que, ¿por qué se llama marsupiales? Porque tienen una bolsa, ¿no es cierto? Bien, lo que yo voy a confeccionar es una bolsa. ¿Cuál es la finalidad? Generalmente, estos quistes o estos abscesos se van a producir porque el conducto de la glándula de Bartolino se obstruye. Y al obstruirse, la producción de las sustancias propias de la glándula, pues no tienen por dónde salir. Entonces se acumulan y va creciendo el quiste. Entonces, una forma de tratar de que se recupere es darle yo salida a la secreción que se está formando, o si está infectándose, a que se produzca un tratamiento adecuado para que desaparezca todos los gérmenes que están presentes aquí y darle la opción a que después ese conducto prácticamente se sane mientras dura el tratamiento. Lastimosamente, cuando hay lesión del conducto, generalmente esta lesión persiste. Y esto es muy importante porque sus pacientes le van a preguntar y les va a decir, doctor, ¿y esto va a reaparecer? Sí, esto puede reaparecer y puede volver a formarse, y no solo en ese lado, sino también en el lado contralateral, ¿ya? Generalmente, como les digo, cuando es un absceso hay el antecedente de que hay una relación con una enfermedad de transmisión sexual o con una infección muy parecida que pueda dañar la glándula de Bartolino, ¿ya? La otra opción de tratamiento, cuando esta es muy repetitiva, cuando esta, a pesar de que se ha hecho una... Lo único que hacen cuando se punza es que si era un quiste, se puede meter un germen y se convierte en un absceso, o si era un absceso, no se drene completamente y vuelva a aparecer casi inmediatamente. Entonces, la otra opción para esto es sacar la glándula. Cuando se repite muy seguido, se puede sacar la glándula. Y acá hay que tener mucho cuidado con una arterita que irriga la glándula de Bartolino, que muchas veces no tenemos el cuidado de hacer una buena hemostasia, lo dejamos así y luego la paciente viene con un hematoma gigante en la región genital que nos causa muchos problemas, inclusive puede chocarse la paciente, ¿ya? Otras lesiones que se pueden observar con el aumento de la edad es la presencia de estas lesiones rojas, irregulares, múltiples, es el angioma senil, ¿ya? No reviste ninguna importancia, ni tampoco está relacionado con alguna otra enfermedad. En algunos casos puede estar relacionada a ciertas linfagiectasias, sobre todo a nivel vulvar, pero es raro. El tratamiento de esto, si lo quieren tratar, es quirúrgico o con láser, ¿ya? Pero el otro gran problema
que tenemos nosotros son las famosas dermatosis. Y las dermatosis son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar porque la paciente viene ya no solamente por presencia de prurito, sino viene por la presencia de dolor. Y puede o no asociarse a dispareunia, ¿ya? Estas pacientes van a llamar la atención porque su estado general, su vida social se ve afectada, ¿ya? Ellas tienen generalmente el antecedente de que ya han visitado a otros especialistas, que han intentado tratamientos de diferente modalidad y no encuentran una respuesta favorable, ¿ya? Entonces, estas pacientes, como les decía, vienen básicamente por síntomas vulvares. La paciente va a hablarles un poco acerca de su problema de intimidad y como les digo acá, los síntomas fundamentales son principalmente el dolor y el prurito vulvar. Cuando ustedes no tienen un concepto claro y encuentran alguna lesión, ya les he dicho, deben biopsiar si es que encuentran una lesión o sobre todo cuando el diagnóstico es incierto y deben revisar los tratamientos que ha recibido a la paciente. Esta es una forma de evidenciar los posibles tratamientos que yo le pueda dar a mi paciente preguntando acerca de con cuál tuvo una mejor respuesta, ¿ya? Pero la mayoría de estas pacientes tienen una afección crónica y por eso es que afecta su sensación de bienestar, ¿ya? Hay que preguntar también a este tipo de pacientes si es que a consecuencia del prurito o a consecuencia del dolor, la paciente ha estado cambiando sus hábitos higiénicos. Generalmente estos pacientes piensan que tienen una infección y empiezan a hacer higienes cada vez más agresivas, lo que va a conllevar de que además del problema de dermatosis se sobreagregue un problema de erosiones por la misma higiene o de un problema de dermatitis, y entonces se complican las cosas porque tú ya no sabes si el problema que está originando todo el problema es una dermatitis que se ha empezado a presentar recientemente o es otro, que en realidad es lo que trae a la paciente, que ha causado en la paciente esta última patología. Entonces, en este tipo de pacientes hay que hacer un tratamiento y un diagnóstico personalizado para ver qué es lo que más pareciera estar afectando a nuestro tipo de paciente, ¿ya? También lo que les mencionaba, ¿no? Estas pacientes se sienten frustradas. Y se sienten frustradas no solo por los síntomas, sino porque a pesar de haber revisado o haber ido de varios colegas, pues los tratamientos no dan resultados y la paciente sigue teniendo la misma sintomatología. Yo les decía, en la primera diapositiva, vamos a tener mucho cuidado con esta línea, la famosa línea de Hart, porque va a diferenciar dos tipos de epitelio. Y esto es muy importante porque un epitelio va a tener vello y el otro no va a tener vello y el tratamiento va a ser diferente para cada una de estas zonas. A pesar de que yo estoy hablando de que hay una diferencia de tratamientos, la mayoría utiliza compuestos que tienen una mezcla de sustancias que se ha convertido como, ¿qué les digo? Como no una panacea, sino la alternativa de tratamiento, porque yo no puedo llegar a un diagnóstico. Entonces, en el mercado existen muchos componentes que traen un antimicótico, un antibiótico y un corticoide, ¿ya? Hay muchos nombres para esto. Enotil, Multider, Germider, no sé, pero hay como 10 productos de este tipo, ¿ya? Y entonces le dan porque no pueden llegar al diagnóstico. Entonces dicen, alguno de estos le hará efecto a mi paciente, y lo cual no debería ser así, ¿ya? Hay que investigar en este tipo de pacientes si la paciente donde vive tiene mucho calor, si el sitio donde está hay mucha humedad, si usa alguna ropa íntima que le pueda producir irritación, principalmente a nivel vulvar, ¿ya? Entonces, todas estas cosas son muy importantes para el diagnóstico. Entonces, cuidar siempre la higiene vulvar, aconsejar que no es muy importante hacer una
higiene vulvar muy repetitiva, ¿no? Preguntar sobre sustancias que tengan que ver con contacto en la zona genital, toallitas, toallas higiénicas. Y acá recalcarles que no todas las toallas higiénicas son iguales, ni el material que utilizan tampoco es igual, son muy diferentes. Es por eso que una de las recomendaciones que yo doy en mis pacientes que hacen una dermatitis de contacto durante la menstruación es que cambien de toalla higiénica. Vean qué componentes tiene su toalla higiénica. Algunas tienen más sustancias como el rayón o como el nylon, otras tienen un mayor componente de algodón, otras tienen sustancias irritantes dentro de su composición. Entonces, es un manejo que no es fácil, pero que tenemos que intentar dar nuevas alternativas ante la posibilidad de que esto esté produciendo la irritación y las molestias por las cuales vienen nuestros pacientes. Existen una serie de factores que pueden estar relacionados con esto de la irritación. Entonces, ustedes deben tener mucho cuidado, preguntar sobre todos estos componentes y vean acá la relación. Están relacionados solamente con el factor irritación a nivel vulvar, ¿no? Y vean que va desde los mismos fluidos de componentes que podrían ser corporales, como pueden ser el semen, la saliva, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que sean alérgicos a su pareja, pero algunas veces, por ejemplo, tienen relaciones, el varón sobre todo tiene relaciones después de mucho tiempo y tiene una descarga seminal alta. Esta descarga seminal alta produce un cambio en el pH vulvar, en el pH vaginal, perdón, y pues condiciona tanto la aparición de cándida, ¿ya?, como alteraciones a nivel local, como pueden ser de tipo irritativo. Entonces, a veces simplemente la opción de que cuando yo voy a tener relaciones después de mucho tiempo, usar un preservativo, pues puede ser la solución para todo el problema, ¿ya? A tener mucho cuidado con esto de los papeles higiénicos. Hay muchas personas tienen la costumbre de, cuando van al baño, usar el papel higiénico y se quedan pedazos de papel higiénico en la región vulvar, y sobre todo cuando estos tienen aromas o cuando son de colores, pues pueden tener algunas sustancias que pueden ser irritativas para los pacientes, ¿ya? Hay pacientes que también son alérgicas al preservativo o a alguno de sus componentes, ¿ya? Preguntar acerca de ciertos tintes, de ciertas cremas anticonceptivos, de ciertos componentes que tienen estos champús de la zona íntima, como puede ser la anolina, el aceite de jojoba, la glicerina, en fin, hay muchas sustancias a las cuales la paciente puede ser alérgica o puede producir irritación. Entonces, no olviden estos productos que te estoy poniendo en esta diapositiva, que son muy importantes para prevenir o pensar en la posibilidad de que uno de estos componentes esté causando irritación. Peor todavía cuando utilizamos jabones, cuando utilizamos perfumes, todos ellos son muy irritantes y en lo posible hay que explicarle a la paciente que no puede usar esos insumos. En realidad, la zona vulvar debería lavarse solamente con agua, ¿ya? Ni siquiera los jabones blandos o neutros están exentos de que puedan producir irritabilidad. Y ya les digo, lo que para algunas mujeres les va bien con un champú medicado de la zona vaginal, pues para otras le va a causar irritabilidad. Y por eso es que yo, por ejemplo, yo no recomiendo ningún champú en especial. Si la paciente quiere usarlo, que lo use, pero hay que hablarles acerca de las posibilidades de ciertos efectos indeseables que producen estos medicamentos, ¿ya? ¿Qué hacer entonces cuando mi paciente tiene prurito vulvar? Ya les dije, hay que identificar el posible factor que esté condicionando, si es un problema hormonal, si es un problema de contacto, si es un problema de higiene, y entonces el examen me puede orientar a mí con respecto a lo que yo ya estoy sospechando, y entonces la recomendación deberá ser, si es un problema pues, de contacto, suspender el agente que está produciendo la irritación. Si es un problema hormonal, pues hay que corregir también la deficiencia hormonal.
si es un problema de, por decir, que aparece con las relaciones sexuales y la paciente tiene sequedad vaginal, pues tenemos que ver si la paciente está en etapa reproductiva, usa anticonceptivos orales, pues tendremos que proponerle la posibilidad de que use otro método anticonceptivo para que no tenga este problema y pueda tener un disfrute de su intimidad, ¿ya? Por ponerles un ejemplo. Ahora, ya les he dicho yo, si el prurito es agudo, piensen en primer lugar en la posibilidad de una infección y en segundo lugar una dermatitis de contacto, como lo que podría ser lo que aparece, por ejemplo, cuando a la paciente se le escapa la orina. Pero cuando el problema es crónico, la cosa ya es mucho más difícil. Ahí tenemos que hacer un descarte de las principales dermatosis, y entre ellas pues estará el icking, los problemas atópicos, psoriasis, atrofia genital, ¿no? También, obviamente, acá pensaremos en ciertas infecciones como el PVH, y ya lo habían manifestado sus compañeros, la presencia de condilomas, ¿no? Hay enfermedades más raras como la enfermedad de Crohn, y finalmente y acá hay dos síntomas que yo quiero que diferenciemos bien. Uno es el dolor vulvar. El dolor vulvar generalmente va a ser agudo, va a tener un trastorno específico, hay una neoplasia, y generalmente va a estar asociado a un problema infeccioso inflamatorio, ¿ya? Más raro va a ser que sea un problema neoplásico, podría ser una enfermedad de Payet, o un carcinoma de células escamosas, como lo han mencionado los compañeros, ¿no? O que sea un problema neurológico, y eso está muy de la mano con el problema del herpes, ¿no? O que sea un problema iatrogénico, ¿no? O que sea un problema traumático, como lo que ocurre después del parto, ¿no? Y muchas veces nosotros, por ejemplo, hacemos una reparación de los prolapsos anteriores y posteriores y hacemos lo que se llama una colporrafia posterior. Bien, la colporrafia posterior y la episiotomía pueden causar dolor crónico. Y se han intentado múltiples tratamientos, incluyendo la inervación, y no siempre van bien este tipo de pacientes. Entonces, una de las cosas que también tenemos que buscar son justamente la presencia de cicatrices, ¿ya? Pero la vulvodynia, que también es un dolor vulvar, tiene una excepción, y es que el dolor tiene que durar por lo menos 3 meses, ¿ya? Que no tiene una causa que yo pueda identificar, ¿ya? Y que puede estar asociado a problema de clítoris o vestíbulo, localizado o generalizado, que pueda ser provocado o que pueda tener una aparición primaria o secundaria, o que pueda tener un problema temporal. Pero esa tiene que ser la característica, que el dolor esté más o menos 3 meses o tenga 3 meses de duración, y que yo no pueda dar una clara identificación. Entonces eso es vulvodynia, ¿ya? El diagnóstico, pues ya les dije, como cuando empecé la clase, es muy difícil. No es fácil hacer o incluir claramente qué puede estar relacionado, ¿ya? A pesar de que uno sea cuidadoso en las preguntas que va a realizar acerca de cómo apareció, cuánto duró, qué tiempo está, dónde se ubica, etcétera, etcétera, pues puede que no lleguen a un diagnóstico preciso. Y no se deben descartar ninguna de las etiologías que yo les he mencionado, incluyendo el problema psicológico. Ahora, cuando yo tengo dolor vulvar, yo tengo que ser muy cuidadoso en el examen. Y aquí sí amerita que yo haga un estudio especial, que es la prueba del hisopo. Y entonces con un hisopito, a nivel del vestíbulo, donde yo les he enseñado está el vestíbulo, pues yo presiono en diferentes localizaciones y le pido a mi paciente que identifique dónde está la zona más dolorosa. O, caso contrario, que de las diferentes zonas que yo estoy tocando, que ella me identifique cuáles son las zonas más dolorosas. Entonces esto les va a permitir a ustedes observar si sigue un trayecto nervioso, si es que está localizado en una zona en la que hay una cicatriz, si es que tiene que ver con el borde del introito, y entonces yo pensaré, este es un problema cicatrizal, iatrogénico, o un problema relacionado con su vida íntima. Entonces todas esas cosas a mí me van a ayudar para que yo pueda llegar a un diagnóstico casi
preciso y pueda darle alguna opción de tratamiento a mi paciente. ¿Ya? Sirve la colposcopía, como les dije, en la evaluación del prurito, pues muchas veces yo recomendaría que se asocien a un dermatólogo para que juntos evalúen la posibilidad de alguna lesión que se me pueda estar escapando. ¿Ya? Entonces, probablemente la evaluación con lupa, ¿no? O la bulboscopía y la colposcopía, pues me ayuden en ese tipo de pacientes cuando yo no puedo demostrar una causa clara, y más bien existe la posibilidad que por ahí haya una neoplasia que se me esté escapando. ¿Ya? Entonces, siempre yo, cuando yo no puedo llegar a un diagnóstico, yo pido el apoyo de un dermatólogo, mando a mi paciente de un dermatólogo y juntos hacemos un tratamiento que generalmente nos va bien. ¿Ya? Entonces, no crean que siempre hacerlo solos les va a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, acá yo les he referido 2 algoritmos, en el cual la paciente viene básicamente por la presencia de dolor, ¿no? Entonces, yo le hago la prueba del hisopo, ¿ya? En el examen físico busco yo una enfermedad en la zona de la región vulvar o vestibular y pues como ya les dije, pues no encuentro ninguna lesión. Entonces yo hago la prueba del hisopo. Y si no encuentro una zona sensible o no encuentro ninguna área que cause dolor, pues lo probable es que la paciente tenga un dolor de otra etiología, quizás de tipo psicológico, o que interprete que tiene dolor en esa zona, pero que no corresponde a la zona donde yo he tocado. Pero si yo encuentro dolor en alguna de las zonas tocadas con el hisopo, entonces yo lo primero que tengo que hacer es descartar una infección. Y hago un cultivo para hongos, el cual puede salir negativo o me puede salir positivo. Si me sale positivo, pues el tratamiento que corresponde para una micosis. En este caso, probablemente Candida sea más frecuente, ¿no? Pero si me sale negativo, entonces yo les he mencionado, ¿no? Incluyendo medicamentos tópicos, incluyendo medicamentos orales como antihistamínicos, todas las medidas que puedo colocar inyecciones de lidocaína, en fin, existen muchas terapias en las cuales yo puedo ayudar a mi paciente para que desaparezca el dolor de esa zona, ¿ya? Y acá tienen otro flujograma que les va a ayudar, pero asociando el prurito y el dolor vulvar, ¿ya? Este es un resumen de lo que les he estado explicando hasta el momento y se lo voy a dejar para que ustedes ya lo revisen porque ya nos falta poquito para terminar la clase y aún me faltan bastantes cositas que tengo que hablarles. ¿Qué les puedo decir acerca de los ungüentos con corticosteroides? Pues ya les he dicho que es la alternativa a ciegas que nosotros vamos a utilizar en este tipo de pacientes, sobre todo cuando el síntoma fundamental es el prurito. Y no podemos determinar cuál es la razón. Y muchas veces le vamos a decir a la paciente, y esto no es mentira porque hasta yo lo he hecho, ¿ya? Que la paciente viene por presencia de prurito y nosotros lo relacionamos con cándida, le ponemos un espéculo y no le encontramos ningún tipo de secreción por cándida. Y entonces pensamos que las pequeñas erosiones que aparecen ahí es seguramente una candidiasis crónica y hay que darle el tratamiento con un antimicótico. Pero para no fallar, le voy a dar su antimicótico, le voy a dar su corticoide, también le voy a dar su antibiótico y lo único que estamos haciendo es un tratamiento a ciegas que podría o no darnos buenos resultados, pero que probablemente no sea lo más adecuado porque no podemos determinar cuál es el motivo que la paciente está presentando el escozor. Y es muy probable que cuando sea así, la paciente venga a los 15 días y les diga, doctor, no me ha hecho nada la crema que me ha dado, ¿ya? O lo más probable es que venga y le diga, sí, doctor, ya me siento mucho mejor, le doy las gracias, me ha hecho muy bien la crema, me voy a recetar otra por si acaso me vuelve a venir y entonces ustedes se van contentos. Pero tengan en cuenta esto que yo les estoy mencionando, ¿ya? Ahora, existen en el mercado muchos corticoides. Acá nosotros tenemos clobetasol, tenemos betametasona, tenemos hidrocortisona, tenemos triamcinolona. Entonces tenemos bastantes alternativas que podemos utilizar y vienen en forma tópica y están al alcance de nuestro arsenal terapéutico. Entonces es bueno
saber cuáles son los que tenemos. Yo, por ejemplo, generalmente utilizo betametasona, ¿ya? Y me va muy bien. Triancinolona antes lo usaba, venía en un producto de sharing que ya lo han sacado del mercado y no me es fácil hallar, por eso es que ya no lo uso, pero era muy bueno, muy bueno. Y luego tenemos las dermatosis vulvares, ¿ya? Entonces, en las dermatosis vulvares hay dos enfermedades que a mí me interesan. Uno es la dermatitis de contacto, que ya no les voy a hablar, ya les hablé de aquellas pacientes cuyo ejemplo más evidente son esas pacientes que pierden dermatitis de contacto típica, que hacen una dermatitis similar a la del niño, a la dermatitis del pañal, y que hay que darle su tratamiento, pero generalmente, ya les vuelvo a decir, estos son pacientes de edad avanzada, pacientes a los que se les escapa la orina, pacientes que son gorditas, y que obviamente tienen el temor de decir, ¿sabes qué? Me estoy orinando, y por vergüenza, por una serie de cosas, esconden el origen de ello, pero ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta claramente de que esa paciente está teniendo un problema en la piel por la orina que está en contacto frecuente con la piel. Y el otro problema es el líquen simple, ¿ya? Que van a ver que en realidad hay tres tipos de líquen, uno más frecuente que otros, pero el líquen simple es una de las cosas que yo voy a encontrar, que básicamente se va a caracterizar por un engrosamiento de la piel, ¿ya? Y ese engrosamiento obedece a múltiples factores. Entonces, en la dermatitis de contacto, vean acá el ejemplo típico, vean la presencia de las lesiones alrededor del área genital, y si uno lo ve más detenidamente o con una lupa, van a ver a ustedes ahí unas grietas, ¿ya? Y vean qué tan frecuente puede ser, hasta el 54% de las pacientes de edad avanzada pueden tener este problema. Entonces, es un problema que uno tiene que saber diagnosticarlo rápidamente, hacerle un buen tratamiento, y ese tratamiento debe ir en complemento con el origen. Ya han hecho su clase de incontinencia urinaria, saben cuáles son los dos tipos de incontinencia urinaria que está teniendo mi cliente. Entonces, si es una paciente gordita, viejita y que tiene antecedente de diabetes, probablemente tenga una orina por rebosamiento o probablemente tenga una hipermovilidad uretral. Y ustedes le dicen a la paciente que haga la maniobra de Valsalva y se le escapa gran cantidad de orina, pues también ya tienen el diagnóstico. Ese contacto, si tienen antecedentes alérgicas, pues son las dermatitis atópicas. Y la característica es, ¿por qué se llama atópica? Porque llora, ¿no es cierto? Porque secreta líquido, ¿ya? De ahí viene el nombre de eczema, ¿ya? Entonces, también produce un marcado enrojecimiento, produce prurito, ¿ya? Pero como les digo, generalmente hay el antecedente de un problema atópico en otra zona, y este problema tiende a volverse crónico, es decir, doy tratamiento con un corticoide, desaparece y con el tiempo puede aparecer, ¿ya? En cambio, el líquen simple, véanlo, esto es muy frecuente. Es muy frecuente e inclusive lo tendemos a diagnosticar erróneamente como un proceso inflamatorio secundario a una infección por cándida, digamos, ¿no? Cuando mi paciente tiene 55, 60 años y lo más probable pues que ya no haya visto cándida hace 20 años, ¿ya? Entonces, es bien característico, da un proceso inflamatorio, da, como les digo, una especie de engrosamiento, de acartonamiento de la zona. La paciente viene principalmente porque tiene prurito, porque tiene escozor, ya no sabe qué hacer para calmar el escozor. Esta paciente se despierta durante el sueño, tiende a tener insomnio exclusivamente por el prurito, y acá lo que yo tengo que buscar es pues qué factor me está condicionando el problema de irritación, ¿ya? Puede ser el calor, puede ser alguna sustancia de contacto, pero la cosa es que esta ya es una manifestación un poco más crónica de la anterior. Y si yo no le calmo el dolor, esta paciente va a hacerme en el futuro problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, y el rascado se va a continuar, y esto va a producir mayores lesiones, y luego se va a infectar y se va a producir un problema crónico.
¿ya? En cambio, el líquen escleroso, ¿ya? Es un trastorno inflamatorio crónico, ¿ya? Es bien característica la lesión, ¿ya? Y esta enfermedad está asociada a problemas autoinmunes. Lo bueno es que esta sí es más rarita, ¿ya? Aproximadamente 1 de cada 300, aunque hay estadísticas que dicen que 1 de cada 30 mujeres pueden tener un líquen escleroso, ¿ya? Pero recuerden esa asociación. En esta lesión, la lesión es hipopigmentada, hace que la vagina se vea más chiquita, y generalmente existe la asociación a un problema inmunológico. La sintomatología y diagnóstico es muy parecida. Básicamente lo que van a dar estas patologías son prurito, irritación, ardor. Si está mucho tiempo la paciente con el problema, puede aparecer dispareunia, pueden aparecer desgarros por el prurito que produce el escozor, y el diagnóstico es lo que lo hace un poco difícil, y la mayoría de nosotros se nos va a pasar el problema que presenta ese tipo de paciente. El tratamiento también es muy similar, se da corticoides en forma tópica y van a tener una muy buena respuesta, ¿ya? Aún con corticoides poco potentes, ¿ya? Van a tener una respuesta. Y el otro líquen que se presenta es el líquen plano, ¿ya? En este caso, el diagnóstico se hace más difícil porque presenta variantes, ¿ya? Y esas variantes a veces no son fáciles de identificar porque no los vemos frecuentemente, ¿ya? Se calcula que solo 1 a 2% de la población va a ser portadora de un problema de líquen plano. Yo les traje, me parece que está acá, esta diapositiva es para hacerles saber que el líquen plano no solo se presenta en la zona genital, sino también se puede presentar en la zona oral, y se caracteriza por la presencia de unas estrías blanquecinas que se presentan a nivel de las encías, ¿ya? Entonces acá tienen los 3 tipos de líquen que van desde el líquen simple crónico, que es más frecuente, el más común, el que nosotros vamos a ver y que tenemos que saber hacer el diagnóstico, y los otros 2 tipos de líquen que probablemente, como les decía, si no tenemos el cuidado de saber si es hipopigmentada o no, las características de la vagina, si se parece a un trozo de paño de papel que como que hubiéramos arrugado, entonces se nos va a escapar el diagnóstico y no va a ser nada raro, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan este problema y no puedan hacer un diagnóstico, ya les he dicho, hasta yo hago una interconsulta de dermatología para que nos ayude con el diagnóstico y no tengan ningún temor, ¿ya? Otra enfermedad que también puede aparecer en este tipo de pacientes, también ya de edad, es la presencia de enrojecimiento crónico y que produce descamación. Esa es la característica de la psoriasis, ¿ya? Que va a producir descamación. Pero se presenta ya en edad posmenopáusica, aunque se puede presentar también en pacientes más jóvenes, ¿no? También esta paciente da escozor, ¿ya? Pero también es un problema crónico. Saber, ¿no?, que la descamación es en placas, eso es lo más importante. ¿Puede escapársenos? Sí, es muy frecuente que se nos escape, sobre todo si nosotros nunca hemos visto un caso de psoriasis, pues se nos va a escapar. Pero el que ha visto un caso de psoriasis, por ejemplo, tiende a aparecer en el cuero cabelludo, ¿ya? Uno ve la lesión por psoriasis, ve cómo se descama, pues es muy parecida a la psoriasis que aparece en la zona genital. Y el tratamiento va a estar también dado por corticoides. Es por eso que les decía, si ustedes le dan corticoides, pues le van a achuntar a gran parte de la patología que se presenta a nivel vulvar. Pero a veces no encuentro ninguna lesión y lo que encuentro es una vulva pequeñita, y cuando quiero examinar la vagina es bien chiquitita, no puedo inclusive ni siquiera introducir mi dedito para poder examinarla, ver cómo está el cuello. Y la paciente empieza a hablarnos de que tiene un problema de dolor vaginal, de irritación, inclusive de secreción desde hace bastante tiempo, y últimamente ha notado que tiene molestias urinarias, pero que ya hacen un examen de orina y sale negativo. Entonces probablemente estemos hablando de un problema de hipoestrogenismo, ¿no? Y en este caso ya les dije,
lo mejor es usar una terapia hormonal local en base a estrógenos. Háganle siempre una ecografía para descartar que no haya problema endometrial y inicien el tratamiento sin temor con estrógenos locales por 10 a 14 días y estas pacientes van a mejorar rápidamente. Y también deben decirle, recuerden que la paciente viene por una inflamación local, entonces cuando se coloque los óvulos al inicio, pues va a tener ardor, va a tener cierto disconfort, ciertas molestias. Entonces, ustedes tienen que decirle, señor, usted tiene una inflamación y es una inflamación por hipoestrogenismo, claro que no con esas palabras, unas palabras que ellas nos puedan entender, y indicarle que a medida que vaya usando los óvulos, la sintomatología va a ir disminuyendo hasta que va a desaparecer. Y el problema urinario, el problema fecal que se pueda presentar asociado a esto, va a ir desapareciendo progresivamente también. ¿Ya? Y acá yo les he puesto ahí un cuadrito para hacer una comparación y una diferencia entre lo que es una dermatitis de contacto, el líquen simple crónico, el líquen escleroso, el líquen plano y la psoriasis. Les va a ayudar mucho para que ustedes puedan tener una idea clara de qué sintomatología ustedes van a tener en cuenta para uno o para otro diagnóstico. El vitiligo, ya les dije, nosotros ya no hablamos de vitiligo en esta zona, sino hablamos de leucoplasia. Y el problema está en su asociación con un problema neoplásico, ¿ya? Se debe hacer en lo posible siempre una biopsia, sobre todo si produce un prurito crónico o está aumentando la sintomatología, ¿ya? El léntigo vulgar no tiene mayor importancia, es una lesión pigmentada, no tiene asociación con problemas cancerosos, pero por su aparición muchas personas a veces piensan que podría ser un melanoma o que podría ser algún otro tipo de lesión, y en algunos casos puede confluir y producir un problema de melanosis. Se puede hacer también cirugía estética y remoción de las lesiones. El nevus melanocítico también es de tipo benigno, no tiene transformación maligna, pero en muchas ocasiones, sobre todo cuando es irregular, cuando tiene contornos muy irregulares y sobre todo cuando tiene un crecimiento rápido, pues a veces se tiende a biopsiarlo, pues si no sale ninguna lesión, felizmente. Y la otra es que sí sea un cáncer, ¿no? Y entonces ya nosotros sabemos cuáles son los cánceres de piel más frecuentes, ¿no? Y obviamente el otro es la verruga vulgar, que ya les dije, es específica de epitelios. Entonces el que aparece en la mano, como el que ven ahí, no va a aparecer en región genital, y si aparece una verruga en región genital, podría ser un tipo de PBH, pero no necesariamente un condiloma. Pero lo peor es que revisemos el labio, revisemos la vagina y no diagnosticamos esta lesión. Y ya nosotros sabemos que esta lesión negruzca que tiende a sangrar fácilmente, en este caso, la mayoría de estas pacientes no van a tener mucha sintomatología, ¿ya? Es más un hallazgo del examen físico, pero que el pronóstico es muy malo. En estos casos sí hay que hacer una vulvectomía radical y aún así la sobrevida es muy mala en ese tipo de pacientes, ¿ya? Ahí tienen otro ejemplo de otro melanoma que pasó desapercibido probablemente bastante tiempo y que cuando se diagnostica generalmente es tardío. Y es tardío porque es muy difícil que una persona se autoevalúe la región vulvar, ¿ya? El impétigo también es frecuente, se observa más en personas jóvenes que tienden a rasurarse, pues no solamente se presenta esta lesión, sino esto se produce claramente por la lesión o daño del folículo, ¿no? Y que va a presentar una zona dolorosa, única o múltiple, y que drena una sustancia purulenta. Entonces, esto se encuentra ahora, sobre todo muy frecuentemente, porque las pacientes tienden a afeitarse, no tienen el cuidado de la asepsia o de la limpieza adecuada, y pues se mete un germen ahí y producen ese tipo de lesiones. El estreptococo también puede producir este tipo de lesiones con edema marcado en los labios, con enrojecimiento marcado, ¿no? Y va a dar lo que nosotros conocemos con el nombre de una celulitis. Esto inclusive amerita internamiento y tratamiento por vía endovenoso, porque puede ser muy peligroso, ¿ya? Y entonces ustedes tienen aquí
otro flujograma en el que muestra los síntomas fundamentales que les he mencionado, que son prurito, dolor, sensación de quemazón, sequedad vulvar, y dependiendo de la sintomatología que uno espera, puede sospechar de diferentes patologías. Y acá tienen otra clasificación donde habla del dolor vulvar o un dolor agudo, y hemos visto cuáles son los trastornos más frecuentes, y del dolor crónico o vulvodynia, o por lo menos que tengan más de 3 meses de dolor a nivel vaginal, y por qué puede estar relacionado. Esto es muy importante para que ustedes puedan diferenciar uno de otro, ¿ya? Creo que con eso he terminado. ¿Qué les puedo decir de la patología benigna de cervix? 2 cosas acá. Hay una teoría de un doctor, el doctor Lalas, que refiere que cualquier patología del cuello uterino que produzca una inflamación sería condicionante de un dolor crónico, de un dolor pélvico crónico. Entonces, en base a eso, muchos damos tratamiento cuando en el Papa Nicolau, o cuando observamos una lesión inflamatoria en el cuello, pues damos tratamiento, y el tratamiento puede ir desde usar un antibiótico, dar antiinflamatorios, dar sustancias locales que produzcan reparación de las lesiones que pudiera haber en el cuello, y entonces puedo tener yo una serie de lesiones y que se asocian a dolor pélvico crónico, y por lo tanto se debe dar tratamiento para estas lesiones inflamatorias del cuello, ¿ya? Y las lesiones inflamatorias del cuello pueden ser congénitas, y hemos hablado acerca de esas lesiones, o pueden ser traumáticas, y cuando son traumáticas se asocia además otros dolores, como puede ser la dispareunia, el dolor vaginal, ¿no? O puede ser simplemente el deseo de no tener relaciones porque hay un dolor psicológico de fondo, ¿no? Y dependiendo de la lesión, obviamente, que se presenta, pues hay que hacer la reparación. Si hay desgarros, hay que reparar los desgarros. Si hay lesiones de fondo de saco de Douglas, probablemente hay que entrar a hacer una revisión del abdomen. Esto ocurre sobre todo en personas que se colocan sustancias dentro de, o ciertos instrumentos dentro de la vagina, y uno de los que más frecuentes se colocan son las botellas, tanto en región anal como en región vaginal, y pueden hacer una especie de vacío y adherirse a la mucosa vaginal, y pues resultar en una cosa muy difícil poderlo sacar. Puede producirse necrosis, puede producirse una salida de la región comprometida hacia afuera de la cavidad vaginal, y entonces yo tener problemas muy serios en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas o qué patología me puede causar una inflamación? Pues son las mismas que nosotros hemos revisado cuando hemos hablado de enfermedades de transmisión sexual. Erosiones en el cuello, ya les he hablado de que no es una erosión, es un estropión. Puede variar, sí, en las embarazadas y en las no embarazadas, pero más allá no me va a producir. Otras lesiones que yo puedo encontrar en el cuello son la presencia de pólipos, papilomas, miomas, endometriosis, hemangiomas, ¿no? Y yo voy a tener una serie de síntomas, desde que pueden ir, como ven acá, ese problemas congénitos, hasta vean una cervicitis, ¿ya? Una inflamación ahí. O yo puedo tener un prolapso que está constantemente el cuello del útero hacia afuera, se seca, y luego la mucosa que reviste el cuello uterino se ulcera porque no hay lubricación, y entonces voy a tener yo estas úlceras cervicales, que en este caso básicamente el tratamiento es mantener la tumulación dentro de la vagina. Se puede dar hormonas para que ayude a mejorar la mucosa vaginal, y después programarle pues para un tratamiento quirúrgico de su patología. Ya eso también lo hemos visto nosotros, ya sabemos qué cosa es el pólipo endocervical, a qué corresponde. En este caso lo único que hay que hacer es agarrar una pinza de aros desde la base del pólipo, torcerlo y luego hacer un legrado endocervical para que deje sangrar, y listo, se acabó el tratamiento. Y en este caso, sí, cuando es un mioma abortado, si tiene un pedículo grueso, probablemente vaya a una histerectomía, como así este caso. O en otros casos, la base del mioma es bastante delgado, y entonces simplemente puedo hacer un tratamiento muy similar al que les he explicado en el pólipo, y no necesito a mi paciente llevarla a una histerectomía, ¿ya? Bien, eso quería traerles como
parte de esta clase de lesiones benignas. No sé si tienen alguna pregunta. Dime, Palomita. Doctor, buenas noches. Doctor, en el caso de las pacientes que vienen con prurito, ya que es bien molesto, mientras estamos buscando la causa, ya sea hormonal o todas las causas que mencionó, ¿es correcto darle este tipo de, ungüento tópico, el antimicótico, el corticoide y el antibacteriano, mientras encontramos la causa? Lo correcto sería que determines exactamente la causa, pero yo no te voy a engañar. Es muy difícil, inclusive para un ginecólogo, determinar claramente qué es lo que está pasando con tu paciente. Y entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos cuando no tenemos un diagnóstico adecuado? Hacemos una prueba terapéutica y eso es lo que hacen. Entonces, tú le das un tratamiento con una cremita que tiene esta combinación, tu paciente va a mejorar y probablemente pues tú le digas, ya señora, usted siga con esto y te vas a olvidar de cuál fue lo que originó realmente el problema. Y eso puede ser favorable o no, porque si está asociado a un problema inmunológico, probablemente en el tiempo eso va a empeorar. ¿Ya? Claro. No es que no sea ético, sino que no es lo más adecuado. Lo más adecuado es siempre tratar de determinar qué es lo que está produciendo en mi paciente el prurito, el escozor. ¿Ah? Y Ya, no es de esto porque lo vas a ver. Y lastimosamente la paciente va a venir por este único síntoma. Entonces, ahora, cuando la paciente venga por escozor, no piensen solo en la posibilidad de cándida, sino en todas las posibilidades y para eso tienen que hacer una buena historia clínica. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Bien, jóvenes, yo quiero agradecerles su colaboración con mi persona. En realidad, me han programado una actividad que no está programada. Inclusive voy a tener que descuidar mi consulta privada, pero alguien lo tiene que hacer y tengo que ir a ver cómo están los hospitales en periferia para ver qué se puede mejorar para que en nuestra región vaya disminuyendo las muertes maternas. Entonces, ese es el motivo por el que yo tengo que salir a periferia y no los voy a poder acompañar en estos días, ¿ya? En cuanto al tema de la siguiente clase, déjenme revisarla, creo que nos toca hiperplasia endometrial, me parece, o nos toca lesiones benigna, no, creo que es patología infanto-juvenil, si no me equivoco. No sé, déjenme revisarlo, mañana me voy a dar un tiempito como voy a estar viajando y les subo el tema para que expongan, ¿de acuerdo? Y recuerden, por favor, no se extiendan mucho en el tema. 20, 25 minutos, eso es apropiado. Dedíquense a traer lo nuevo, qué es lo que ha salido, qué cosas nuevas. Siempre les pongo temas interesantes para que ustedes mismos vayan buscando, les vaya creciendo a alguno el piojito ese de querer ser especialista en ginecología, pues a mí me gustaría mucho. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Hasta la próxima, entonces. Vamos a ver qué será el jueves. ¿Ya? Ok, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.